Aquí podemos ver el temario. Estos son los temas que vamos a tratar. El primero es el dimensionamiento de motores eléctricos. Vamos a ver cómo nosotros podemos seleccionar un motor eléctrico de acuerdo a su tamaño, su forma, su posición, de acuerdo a su IP y demás cosas. Luego vamos a ver el dimensionamiento de dispositivos de protección. Y también vamos a ver los fenómenos que existen por los cuales se utilizan dichos dispositivos. Tenemos la llave termomagnética, como por ejemplo los fusibles, disyuntores y demás. Y luego vamos a ver el dimensionamiento de dispositivos de carga, como por ejemplo el contacto. Bien, con todo esto vamos a iniciar. Primero, ¿cómo dimensionamos los motores eléctricos? ¿Cómo se dimensionan los equipos de protección? ¿Y cómo se dimensionan los conductores eléctricos? Bien, esto de aquí es muy importante, ya que el conductor va a ser el que va a soportar, ¿no? En este caso, la corriente, que va a ir por todos nuestros dispositivos. Pero bien, ¿cómo se dimensionan los motores, no? Esa es la primera pregunta. ¿O cómo elegir un motor eléctrico? Existen muchas formas, en este caso, ¿no? Muchas formas en las cuales se puede instalar un motor eléctrico, existen de muchos tamaños. Como por ejemplo, podemos observar aquí en la siguiente imagen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un sistema de bombas, ¿no? Aquí tenemos un ascensor. Esto de aquí es el motor de un ascensor. Y tenemos la cuerda, ¿no? Y seguro por atrás está el tablero de control. No, aquí tenemos, disculpen, este era el de bombas, ¿no? Sistema de bombas. Y así, estas son turbinas, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo elegimos un motor según el lugar de trabajo? ¿Sí? Este aspecto es muy importante a considerar, ya que hay entornos donde mi motor va a estar expuesto, por ejemplo, a grandes cantidades de polvo, puede estar cerca al mar, ¿no? Y esto puede ser perjudicial para mi motor. Entonces, debemos prestar atención a estas situaciones, ¿no? Podemos trabajar en lugares donde hay altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿no? Y para esto tenemos lo que viene a ser la TCVE, que es totalmente cerrado con ventilación externa, o un ODP, que es que el aire circula libremente en el motor de ventilación interna, ¿no? Todo depende del lugar de instalación de mi motor, ¿no? Luego tenemos algo muy importante, ¿no? Que son los grados de protección de mi motor. Esto de aquí me va a decir qué tan hermético es mi motor frente a lo que viene a ser cuerpos extraños, ya sea polvo, pequeñas partículas, ¿no? De polvo, ¿no? O partículas más grandes, ya, como la arena, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que viene a ser también el contacto directamente con el agua, ¿no? O la humedad. El grado de protección de mi motor va a estar definido por las iniciales IP, ¿no? Esta va a tener 2 dígitos y esto pues va a estar ubicado en la placa de mi motor, ¿no? El primer dígito me va a indicar la protección contra cuerpos sólidos extraños y la segunda contra la humedad. Por ejemplo, el número 1 me indica que mi motor presenta protección contra la entrada de cuerpos extraños con dimensiones superiores a los 50 milímetros. Y si vemos en el dígito 2, el número 1 que es protección contra gotas de agua de manera vertical. O sea, mi motor solo va a poder soportar el agua cuando está cayendo de arriba hacia abajo. Nada, ¿no? En este caso. Y si vamos a un grado de protección mayor, como por ejemplo un 8, el motor es prácticamente impermeable. Puede tener una inmersión permanente en el líquido, ¿no? Y si vamos en el caso del primer dígito, es totalmente protegido al polvo. O sea, es un motor que no entra nada, prácticamente. Pero como habíamos mencionado, hay que tener en cuenta bien esto, ya que si nosotros, por ejemplo, elegimos un motor totalmente hermético y si regresamos a la diapositiva 1, elegimos un lugar donde se trabaja a altas temperaturas, el motor puede
malograrse, ¿no? Debido a que no va a poder disipar el calor de manera correcta. Entonces, son conceptos a considerar, ¿no? En este caso, si trabajo en un lugar donde hay altas temperaturas, podría elegir un ODP, ¿no? Donde circula el aire libremente. Luego tenemos lo que viene a ser el tamaño de mi motor, ¿no? Estas dimensiones van a estar expresadas en tablas, son datos de vital importancia, ¿no? Porque nos va a permitir establecer el tamaño y la posición de los elementos mecánicos que se van a acoplar al motor, ¿no? Para desarrollar un determinado trabajo. Pueden ser motores grandes, pequeños, ¿no? Todo tiene que adecuarse según mi instalación. Luego tenemos lo que viene a ser la forma constructiva. Cuando hablamos de forma constructiva estamos hablando a la disposición que tienen motores, ¿no? Este dato es de vital importancia ya que podemos elegir un motor que se adecue a nuestra instalación o proceso. Aquí tenemos las siguientes, algunas formas constructivas, ¿no? Tenemos motores que están en horizontal, algunos motores que están, por así decir, como de pie, ¿no? O con el eje hacia abajo. Bueno, y como se dice, todo depende de la instalación y del requerimiento que nosotros tengamos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una forma constructiva, ¿no? Por ejemplo, la forma constructiva B3 viene a ser, o viene a caracterizarse porque mi motor presenta, o va a ser fijado mediante patas, que se encuentran en la parte inferior del motor, ¿no? Como se puede observar aquí. Aquí. O si tenemos una forma constructiva V1, podemos decir que nuestro motor está posicionado en forma vertical. V3 y V1. Si nosotros no vamos a este cuadro, podemos observar que todos los que contienen la letra V, son motores que se encuentran en posición vertical. Miren, V1, V3, ¿no? VV. Y los demás que son B, están de manera horizontal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos un motor con la siguiente nomenclatura, B34R. ¿Qué quiere decir? La primera letra significa que mi motor va a estar en posición vertical. La segunda letra me va a indicar que cuenta con patas, ¿no? Si no tuviera este segundo número, el motor no tiene patas. Me indica que no tiene patas. El número 4 me va a indicar que mi motor en este caso presenta brida. ¿Qué es una brida? Viene a ser una unión. ¿Bien? Entonces, y la letra R que me va a designar que tenemos, en este caso, la caja de bornes ubicada a la izquierda del motor, ¿no? Y este es un ejemplo de una nomenclatura de mi motor. Luego tenemos, o podemos decir que también se debe elegir un motor según el tipo y según el número de arranque. El número de arranque, en este caso, va a condicionar la vida útil de los motores, puesto que en el momento del arranque el motor necesita una mayor corriente nominal, ¿no? Para, en este caso, romper el estado de reposo, o también llamado la inercia, ¿no? Por lo que al momento de producirse este pico de corriente, que se observa aquí, va a ser en cierta forma perjudicial para mi motor. Entonces, debemos elegir el número de arranque, debemos elegir nuestro motor también según el número de arranque. Bien, un número excesivo de arranques puede acabar sobrecalentando mi motor, ¿no? Debido a la alta corriente. Aquí tenemos la curva donde nos va a señalar lo que pasa al momento de arrancar un motor, por ejemplo, ¿no? Al momento de arrancar un motor, tenemos una intensidad de arranque, ¿no? Que como podemos observar respecto a la corriente nominal es mucho mayor. ¿Bien? ¿Por qué es mucho mayor? Porque va a tener que romper la inercia, el estado de reposo de mi motor. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar aquí el par de arranque. Este par de arranque se va a ubicar aquí, va a ser la fuerza necesaria para que empiece a moverse mi motor. Bien.
Y así sucesivamente. Luego tenemos aquí el valor máximo del par y posteriormente a ello va hasta llegar a lo que viene a ser el par o el punto nominal, ¿no? Donde mi motor va a trabajar a velocidad máxima y su par máximo, no, toda su potencia, ¿no? Su potencia nominal. Aquí podemos observar que la corriente también va a disminuir hasta llegar a su corriente nominal, ¿no? Este sería el punto de trabajo. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Y dentro, en este caso, de la curva del par, hay algunos nombres que no siempre se mencionan respecto a la curva del par, ¿no? Cuando se arranca el motor. Y lo vamos a nombrar a continuación. A ver, la primera, a ver, un poquito, ya ves. La primera es la que ya habíamos mencionado, ¿no? Que se ubica en esta parte. Este de aquí viene a ser mi par de arranque, o también llamado par de rotor bloqueado, ¿no? O en sus siglas LRT. Bien, este par, como habíamos mencionado, o aquí se está aplicando la potencia completa al motor, ¿no? Y debe ser lo suficiente o debe generar el par suficiente para que mi motor o mi eje empiece a girar. Hasta ahí todo bien. Aquí tenemos la velocidad síncrona. Luego, en esta subida, en esta parte específicamente, vamos a tener el llamado PUT. ¿Qué es PUT? PUT viene a ser el llamado par de enganche. ¿Bien? ¿Qué es el par de enganche? Viene a ser el par necesario para llevar la carga, en este caso, a su velocidad nominal. ¿Bien? O sea, la carga para llevar a su velocidad nominal. Si esto de aquí no es de suficiente, mi motor va a seguir girando, pero nunca va a llegar a su velocidad nominal. Luego, más arriba tenemos aquí el par máximo, ¿no? O sea, es el par máximo que puede alcanzar mi motor. También en sus siglas puede ser llamado BDT, ¿no? Este de aquí puede, como se dice, puede proporcionar a un motor la velocidad, ¿no? Su velocidad y potencia máxima, sin la reducción brusca, ¿no? Sin una reducción brusca, ¿no? Y aquí tenemos lo que viene a ser el FLT, ¿bien? O también llamado par nominal, que es donde ya mi motor trabaja en pleno, ¿no? Con su corriente nominal, con su potencia, con su velocidad nominal y todo eso, ¿no? Estos son los tres tipos, o las tres partes de mi curva, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir. Aquí vemos, ¿no? Este cuadro es, en este caso, el código NEMA. Nos va a indicar cuánta corriente consume mi motor al momento del arranque. Todo esto depende de la designación de mi letra, ¿no? Este de aquí es un factor multiplicativo. Dice, ¿no? Los motores consumen una mayor cantidad al inicio para vencer el torque y realizar su trabajo. O sea, eso es lo que ya hemos explicado anteriormente. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo el uso de un multímetro, ¿no? Bueno, en este caso sería un amperímetro, ¿no? Sería en el caso de un amperímetro. Que lo conectamos en una línea, ¿no? Encendemos el motor y ahí podemos ver cómo varía de golpe la corriente y luego empieza a bajar de nuevo. Y vamos a utilizar el código NEMA, ¿no? Por estos factores multiplicativos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es la IR? ¿Qué es la IR? En realidad, ¿cuál es la corriente de arranque de un motor conectado a plena tensión? O sea, si yo enciendo un motor, ¿y cuál es la característica de mi motor? Que va a ser un motor que funciona de 15 HP, un motor de 15 HP, con una alimentación de 208 volts. En este caso, ¿qué letra tiene? Tiene la letra E, NEMA E. ¿Bien? Entonces, si este presenta la letra NEMA F, vamos aquí. ¿Dónde está? Está ubicado aquí, la letra E. Entonces, el factor multiplicativo que utilizaría estaría entre 5 y 5.6. En este ejemplo, vamos a utilizar el 5.6. Entonces, nosotros sabemos que la potencia de arranque
viene a ser los HP o la potencia de mi motor multiplicado por la letra del código NEMA. Tenemos un motor de 15 HP, entonces aquí colocamos 15. ¿Y cuál es la letra? F. Como habíamos visto, F está dentro del rango de 5 y 5.6. Es por eso que aquí hemos colocado 5.6. Esos de ahí son kilovolamperes. Multiplicamos y vamos a tener una potencia de arranque con un valor de aproximadamente 84 kilovoltamperes. Ahora, nosotros sabemos que la potencia es igual a la corriente por raíz, voltaje por corriente por raíz de 3. En este caso, nosotros queremos la corriente de arranque. Lo único que hacemos es invertir, ¿no? Invertimos, ¿no? Y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? La fórmula. Entonces tenemos que nuestra corriente de arranque viene a ser igual a mi potencia de arranque que hemos hallado multiplicando por la letra del código NEMA, en este caso es la letra F, y lo dividimos entre raíz de 3, ¿no? Multiplicado por la tensión, que en este caso es 200. Entonces podemos observar que tenemos una corriente de arranque de 233 amperios para este motor. O sea, al momento del arranque, la corriente va a subir hasta acá, más o menos, y de ahí va a empezar a bajar, ¿no? Un amperaje de 233 amperios. Bien, genial. 233 amperios, ¿no? Seguramente ya su corriente nominal, tomando en cuenta que es 5 veces más o casi 6 veces más, como decir 40 amperios puede ser su I nominal, ¿no? Si sube 5 veces más, no 20, 233, es un aproximado, ¿no? O sea, yo puedo estimar aquí que su corriente nominal es 40 amperios, ¿no? Y al momento del arranque llega hasta 233 amperios según lo calculado. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a seguir. Tenemos los tipos de arranque, ¿no? Como habíamos mencionado aquí, según tipo y número de arranques, lo que hemos visto aquí es según el número de arranques, ¿no? Si arrancamos muchas veces un motor, puede ser en este caso perjudicial para el mismo. Pero ahora vemos algunos tipos de arranque. Tenemos el más conocido y antiguo ya, el arranque directo. El arranque directo, en este caso el motor absorbe una corriente que es entre 3 a 7 veces más la corriente nominal, ¿no? Esto de aquí al momento que está, como se mencionó anteriormente, es para romper el estado de reposo de mi eje, ¿no? Y luego empieza a bajar hasta llegar a mi corriente nominal. Esto de aquí, como dice aquí, es conveniente solo para motores de baja potencia. ¿Cuánto específicamente? Para valores menores a 0.75 HP. Motores menores a este pueden trabajar sin problema con un arranque directo. Ya motores superiores a esto no es conveniente. ¿Por qué? Porque la corriente de arranque que va a ser tan alta que si mis dispositivos de protección, mi cableado no está dimensionado adecuadamente, pueden producir, en este caso, cortocircuitos, debido a un problema en los cables. Por ejemplo, se puede derretir su aislamiento, ¿no? Se pueden chocar las líneas y puede producir un cortocircuito. O, bueno, eso principalmente, ¿no? Entonces, arranque directo para motores menores a 0.75 HP. Ok. Bien, sigamos. Bien, entonces ahora seguimos con el arranque estrella triángulo. Discúlpenme, aquí es menores a 0.75 kilowatts, no HP. Disculpen. Esto es para arranques directos, ¿sí? Son para motores menores a 0.75 HP, debido a que su corriente de arranque es menor. Ahora sí, seguimos con el arranque estrella triángulo, ¿no? Aquí se utiliza para limitar la intensidad desde el momento del arranque. ¿Qué va a pasar? Que aquí se va a unir dos conexiones. Primero la conexión estrella y luego la conexión triángulo. Al momento
de que mi motor inicia con estrella, reducimos considerablemente hasta 3 veces la corriente de arranque. Entonces va a ser mucho menor, ¿no? Va a ser mucho menor. Y luego va a conmutar a lo que viene a ser triángulo, ¿no? La cual va a generar un pico, pero ese pico de corriente va a ser pequeño, o sea, va a ser en poco tiempo. Y luego va a trabajar mi motor de forma normal, ¿no? Luego de ello tenemos el arranque por autotransformador, ¿no? En el cual se le va a entregar a mi motor una tensión menor a la nominal, ¿no? Que puede estar comprendida entre el 30 y 70%. Bien, ya, a ver, sigamos. Luego tenemos el arrancador suave, o también llamado soft start. Este de aquí lo que va a hacer es suministrar a mi motor una tensión reducida. Al suministrar una tensión reducida, pues de por sí va a disminuir la corriente y poco a poco se le va a ir suministrando, ¿no? Hasta que mi motor alcance sus valores nominales y luego baja y trabaja normalmente. Ese es un arrancador suave. ¿Y cuál es la mejor forma de arrancar un variador sin preocuparnos por el pico de corriente inicial? Es mi variador de velocidad, o también llamado variador de frecuencia. Este dispositivo de aquí, aparte de que te va en este caso omitir o suprimir o va a evitar este pico de corriente inicial, va a tener muchas más funciones, ¿no? O sea, vas a poder hacer muchas cosas más a tu motor con un variador de frecuencia, ¿no? Bueno, aquí que dice, es el mejor método de arranque, ya que permite transiciones más suaves y controlar la velocidad de manera más precisa. Bien, esto de aquí lo vamos a detallar luego. ¿Cómo podemos? Bueno, vamos a seguir. Aquí podemos observar lo que viene a ser los ciclos de trabajo del motor. Podemos tener un ciclo de trabajo continuo, un ciclo continuo variable o un servicio intermitente, ¿no? Cuando tenemos un servicio continuo, la carga es constante durante el periodo de funcionamiento largo y suficiente para alcanzar una temperatura estable, como ocurre, por ejemplo, en una máquina granizada. Podemos tener un servicio continuo variable. Aquí, en los periodos de funcionamiento de mi motor van a ser largos, pero el régimen de la carga no siempre va a ser el mismo, como sucede en herramientas de mano. Ahora vamos a dar un ejemplo. Y el último es un servicio intermitente. Los tiempos de trabajo de mi motor están separados por tiempos de reposo. Es decir, sí condiciona la red eléctrica. O sea, va a haber momentos en que mi motor va a funcionar, va a haber momentos en los que mi motor se va a detener y va a volver a funcionar. La relación entre el tiempo de trabajo y la duración total del ciclo de trabajo nos dará su factor de marcha. Este servicio se da en algunas aplicaciones como en los sistemas de ventilación de granjas, en la apertura de ventanas o incubadores, ¿no? A ver, un momento, seguimos allá, sí. Luego tenemos que elegir bien un motor según su clase de aislamiento. La clase de aislamiento que más se utiliza viene a ser el aislamiento de tipo F. Este de aquí te va a permitir que tu motor opere hasta 155 grados. ¿Bien? También pueden ser fabricados, también hay aislamientos de clase H, que en este caso son los mejores. O sea, ¿por qué te soportan hasta 180 grados? Bien, también hay clase B y clase FB. El más común usado es el clase F y el más recomendado es el clase H180. La temperatura de la clase
de la clase de aislamiento no significa la temperatura ambiente máxima, sino la temperatura que soporta el aislamiento del motor. No estamos hablando de la temperatura ambiente, estamos hablando de la temperatura que se genera en los bobinados de mi motor, porque a través de esto pasa corriente eléctrica. Esto va a generar que esto se caliente o no sobrecaliente, pero en este caso, este aislamiento, este barnizado va a soportar hasta, dependiendo de la clase de aislamiento, a 180 grados o hasta 155 grados. ¿Sí? Acá tenemos temperatura normal ambiente, siempre representada por el color azul, temperatura de aumento permitida, que es de color naranja, y el margen, ¿no? Un poquito más, por así decirlo, ¿no? Ahora vamos a ver un tema muy importante a la hora de instalar, a la hora de realizar instalaciones eléctricas. Bien, ¿qué son los dispositivos de protección? ¿Para qué sirven los dispositivos, los equipos de protección, ¿no? ¿Cómo se dimensionan? Y vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Y otra cosa importante que vamos a ver es el dimensionamiento de conductores eléctricos. Esto de aquí es muy importante, ¿sí? Aquí en la imagen podemos ver una llave termomagnética de alta potencia, un guardamotor y un cable. Digamos. ¿Qué son los equipos de protección? Bien. En ingeniería eléctrica, las protecciones de sistemas de potencia se utilizan para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple o después de extenderse sin control en forma encadenada. Bien, acá en resumen te está diciendo que los equipos de protección te sirven para proteger a tu sistema, no a todo tu cableado y todo eso, ¿no? Pero, en realidad, vamos a explicar un poquito más a fondo, ¿no? Cuáles son algunos problemas comunes que surgen. Luego, ¿no? Nos dice que los equipos de protección cuidan y evitan que el motor se vea afectado por un cortocircuito, una caída de tensión, sobrecalentamiento de los conductores eléctricos, etc. Asimismo, protege los equipos más sensibles del tablero eléctrico, como un PLC, un HMI, un logo, o cualquier equipo electrónico que se sitúa en el tablero de control. Aquí es curioso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un logo, ¿no? En el caso de un logo, lo que se podría utilizar para la protección puede ser un fusible o un termistor. Esto va a depender de qué tipo de logo se está trabajando, ¿no? Un adelanto, pues esto se ve a fondo en lo que viene a ser el curso de logo, es que cuando tenemos un logo que trabaja o que se alimenta con tensión continua de 24 voltios, se utiliza un fusible. Este fusible puede ser de un valor de 0.8 amperios o 2 amperios, como mucho. Y en el caso de que fuera un logo que trabaja con una tensión alterna de 220, pues se trabaja con un termistor o varistor. O sea, uno de esos dos. Y pues su función es suprimir, ¿no? Picos de voltaje, ¿no? Pero esto se ve a fondo en la clase de luz. Vamos a decir. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, que en las instalaciones, o sea, cuando nosotros tenemos una instalación, esta ya se diseña, ¿no? O sea, todo el cableado, todo el sistema se diseña para que trabaje a ciertas condiciones. Todo esto a una cierta intensidad nominal, ¿no? O sea la corriente que va a circular por todos mis equipos ya va a estar, en este caso, dimensionada, ¿no? O va a estar correctamente calculada. Si los cálculos se han hecho de forma correcta, tanto los conductores como el resto del circuito van a estar preparados para soportar la intensidad o esta cantidad de corriente por un tiempo infinito. O sea, siempre va a estar circulando la misma corriente y nunca va a haber problemas. Pero ¿qué pasa? Que va a haber ocasiones
en las que un determinado circuito le va a solicitar más potencia para la cual está preparado, ¿sí? Este caso sería, por ejemplo, aquí, donde se están conectando varios motores a una misma toma de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que como son 3 motores, cada motor va a consumir una corriente nominal IN, el otro motor IN y el otro motor IN. Y si nosotros lo sumamos, vamos a tener que está consumiendo 3 veces la corriente nominal. Entonces, podemos decir que se está produciendo una sobrecarga. Bien, entonces, ¿cuándo se da una sobrecarga? Cuando se consume o cuando hay un consumo de corriente que es de 2 a 3 veces mayor a la corriente nominal, como en el caso de estos motores. Esto de aquí no se puede dar. Yo ya había dimensionado mi cable para que me soporte una cierta corriente nominal, póngase que sea ya 10 amperios. Mi cable está dimensionado solamente para que soporte 10 amperios, pero si yo conecto 3 motores, que cada motor me consuma 10 amperios, 10 amperios, 10 amperios, mi cable en la parte de aquí va a estar expuesto a 30 amperios, para lo cual no ha sido dimensionado. En este caso, como les habíamos mencionado, se produce una sobrecarga. Y esta sobrecarga va a afectar al aislamiento, ¿no? Sobrecarga. Va a afectar al aislamiento de mi cable, produciéndose, se puede derretir, ¿no? Y hasta producir un cortocircuito. Luego tenemos otro fenómeno que se da, que viene a ser cuando la corriente nominal aumenta de 20 a 30 veces más. Esto de aquí se da en un llamado cortocircuito. ¿Cuándo tenemos un cortocircuito? ¿No? Cortocircuito. ¿Cuándo tenemos un cortocircuito? Cuando por algún motivo el aislamiento entre líneas se ha deteriorado. Se juntan y ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a tratar lo que viene a ser la ley de Ohm, que se había mencionado en la sección número 1. Aquí vemos un uso, ¿no?, de la ley de Ohm, la importancia de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que el voltaje tiene que ser igual a la intensidad por la resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Mi voltaje va a ser 220, imaginemos, ¿no? Que sea 220, y mi corriente es lo que va a aumentar, ¿no? Y aquí mi resistencia, como vamos a tocar cables con cables y no hay un elemento en medio, va a ser prácticamente cero. Voy a tener una resistencia de cero, ya que si nosotros tenemos algún equipo conectado a una fuente de tensión, ahí normal, ¿no? Porque este de aquí va a consumirlo. Pero si solamente tengo una fuente de tensión y la conecto directamente a, un ejemplo, en una fuente de positivo a negativo, ¿cuál es la resistencia de este cable? La resistencia prácticamente es cero, porque como habíamos visto en la sección 1, ¿cuál era la resistividad del cobre? Era 0.00000 y algo. Entonces, prácticamente cero. Y si nosotros invertimos y hallamos la corriente, me va a salir que la corriente prácticamente es infinita, ¿no? Teóricamente es infinita. Este de aquí es muy peligroso, ya que puede causar incendios, ¿no? Hasta la muerte del usuario, ¿no?, que se encuentre cerca. Esto pasa en un cortocircuito. Y es debido a esto que la corriente, como tiende al infinito, se dice, ¿no?, que aumenta de 20 a 30 veces más. O sea que si mi motor funciona a 10 amperios, y si se produce un cortocircuito, ¿cuánto va a generarse? 200 amperios o 300 amperios. Es demasiada corriente. Esto mi cable, obviamente, o todo mi sistema no lo va a soportar. Por ende, se puede hasta destruir. Estos son los fenómenos de sobreintensidades, ¿no? Tenemos la sobrecarga, que es cuando la corriente nominal aumenta 2 o 3 veces más, y los cortocircuitos, cuando es de 20 a 30 veces más, ¿no? Cada uno por un determinado, causado por algo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando conectamos
demasiadas cargas a un solo punto, y aquí cuando hay un cortocircuito. Este es un tipo de fenómeno, ¿no? Que son las sobreintensidades. Ahora vamos a ver la sobretensión. Existen dos tipos de sobretensiones. Ahora lo vamos a ver. Aquí está. Existen dos tipos de sobretensiones. Lo que viene a ser una sobretensión transitoria y una sobretensión temporal. ¿Qué es cada una y cuándo se produce? Ahora lo vamos a ver. Bien, un momentito. A ver, esto es lápiz. Ya, a ver. En la parte izquierda tenemos la representación de las sobretensiones. ¿Qué características tiene una sobretensión? Que va a ser un gran valor de voltaje, pero que se va a dar en un tiempo muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí la tensión normal viene a ser de 230 voltios, pero por una fracción de segundo, 140 microsegundos, va a aumentar hasta 8000 voltios. O sea, es una tensión muy grande, excesivamente grande, pero va a durar muy poco tiempo. Esto puede malograr, en este caso mi sistema, puede causar problemas, fallas. Pueden ser por varios motivos. Por ejemplo, esta de aquí, esta sobretensión grande que vemos aquí, es causada por un origen atmosférico. Puede ser, por ejemplo, por la caída de un rayo, ¿no? Y tenemos transitorios más pequeños, igual son peligrosos, que son causados por maniobra. Al momento de, en este caso, encender o apagar dispositivos, se generan pequeñas sobretensiones transitorias, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ya. Y aquí tenemos las sobretensiones temporales, también llamadas permanentes. ¿Por qué? Porque como se puede observar en la imagen, dura bastante tiempo a comparación de una sobretensión transitoria. Esta dura fracciones de segundo y pueden durar hasta 10 segundos. O sea, aquí la variación, el cambio de mi voltaje va a durar bastante tiempo, a diferencia de aquí que es muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué dice? También llamada sobretensión permanente. Dice, presentan un valor de sobretensión que en este caso puede ser hasta 10% más, ¿no? Del voltaje con el cual trabajan, ¿no? Pueden durar 10 segundos a más. Y esto de aquí ya pueden ser causados por algún fallo en las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, la pérdida del neutro de un transformador, ¿no? Entonces, estos son algunos fenómenos, perdón, estos son los fenómenos de las sobretensiones, ¿no? Las sobretensiones transitorias y las sobretensiones temporales. Transitorias duran poquísimo, pero el voltaje de subida es excesivamente alto, y las temporales duran más tiempo, pero no tienen un aumento de voltaje tan brusco, pero igual es perjudicial para el sistema. Y es por estos fenómenos que se crean lo que vienen a ser los dispositivos de protección. Lo que se busca con los dispositivos de protección, más que todo, es que al momento que surjan estos fenómenos, mis equipos estén preparados, protegidos y no vengan a estar afectados por los mismos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la llave térmica, un guardamotor que es muy similar a una llave térmica, una llave diferencial, ¿no? Que este de aquí es más para proteger al usuario, que estos de aquí que son para el motor o para instalación eléctrica, y los famosos fusibles. Aquí tenemos un fusible de 40 amperios con una clasificación GG, ¿bien? De uso general. Bien, vamos a ver. Aprendamos a dimensionar, ¿no? En este caso, los dispositivos eléctricos, ¿no? Aprendemos a dimensionar los dispositivos de protección para cualquier motor trifásico que podemos encontrar en el trabajo, para la cual vamos a necesitar, perdón, las características del motor. Bien, aquí, ¿qué pasa? Que la potencia, en este caso, viene a ser la potencia eléctrica, va a estar representada por la raíz de 3 multiplicado por mi voltaje por la corriente nominal por mi cos, ¿verdad? Luego aquí tenemos
que la potencia eléctrica viene a ser igual a la potencia de mi motor. La potencia de mi motor me lo va a dar la placa del motor dividido entre la eficiencia. O sea, la potencia que me da en la placa del motor no es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se halla multiplicando esa potencia dada en la placa dividido entre su eficiencia, que también me lo debería indicar la placa. Y recién puedo hallar la potencia eléctrica para poder seguir con los cálculos. ¿Sí? Aquí vamos a continuar. Bien, el primer dispositivo de protección que vamos a mencionar van a ser los fusibles. ¿Qué vienen a ser los fusibles? Vienen a ser elementos de protección que se van a instalar, en este caso, en una línea, ¿no? Son elementos de protección de las instalaciones que se conectan en serie, ¿no? Con el circuito que tienen que proteger. Estas de aquí se van a fabricar con un hilo de metal, ¿no? Que va a presentar un punto de fusión más bajo que el cobre, ¿no? Bien, o sea, ante un aumento de temperatura, lo que va a pasar es que, pero antes, ese aumento de temperatura se puede dar por una intensidad excesiva, entonces, al tener un punto de fusión más bajo que el cobre, se va a derretir, y al derretirse lo que va a hacer es abrir mi circuito. Esa es la función de un fusible, abre el circuito, o sea, hay una sobrecorriente o una sobretensión, se calienta, se derrite y corta la electricidad, y así protege al resto del circuito. ¿Sí? Aquí tenemos el cuadro, ¿no? De cómo, el cuadro de los amperajes de un fusible. Bien, vamos a tratar de explicarlo. En la parte de abajo tenemos un factor multiplicador, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Este 2, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una corriente nominal X, este de 2 significa que hubo un aumento de 2 veces la corriente nominal. Este 4 significa que hubo un aumento de 4 veces la corriente nominal y así sucesivamente. Y aquí me va a indicar el tiempo de fusión, o en este caso el tiempo en el cual va a actuar mi fusible, ¿no? Tenemos lo que viene a ser acá en segundos, ¿no? 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿no? Y así sucesivamente. Luego vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo he elegido un fusible que funciona con ya 2 amperios. He elegido un fusible de 2 amperios. He elegido un fusible de 2 amperios. Entonces, imaginemos que se da un aumento de corriente nominal, ¿no? O que aumenta, por ejemplo, la corriente nominal 4 veces. De 4 vamos a utilizar. Entonces, si nosotros vamos aquí y extendemos, podemos observar que choca exactamente aquí. Y si nosotros vemos hacia dónde va, queda exactamente en 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a actuar en 70 segundos. Claro, que el tiempo que va a tomar mi fusible en derretirse va a ser 70 segundos, cuando hubo un aumento de 4 veces mi tensión nominal. Si hubo, por ejemplo, un aumento, o sea, superior a 2, ¿no? O sea, si yo tengo otro ejemplo, ¿no? Un aumento, imaginémonos ya de 8. Vamos a poner otro color porque no se puede apreciar bien. Poner rojo, amarillo, eso se puede. 8. Y vamos, hemos elegido el de 2, ¿verdad? Entonces vamos a sacar, ya. Llega hasta este punto. Y ahora, ¿hacia dónde va el de aquí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la corriente nominal ha aumentado por alguna razón 8 veces la corriente nominal, ¿qué va a pasar? Que el tiempo en el cual va a derretirse el hilo de imposible va a ser 2 segundos, ¿no? Entonces, así funciona.
Espero que haya quedado claro. Vamos a poner un ejemplo más, ¿ya? Imaginemos ya un caso hipotético que aumentó 20 veces más. Hemos elegido el de 2. Si aumentó la corriente 20 veces más, quedan 6, pero es 10 a la menos 1. Serían 0.006, si no me equivoco, microsegundos. O sea que ni bien se produce un aumento de 20 veces más la corriente nominal, automáticamente el fusible se va a fundir. Y si en caso tenemos un aumento, por ejemplo, de 2 veces la nominal, que viene a ser por aquí, podemos observar que nunca va a chocar al 2, porque nosotros somos el 7,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede calentar, pero nunca va a llegar al punto en el que se va, en este caso, a fundir. Así es como se lee las curvas de funcionamiento de un fusible. Bien, ahora tenemos lo que viene a ser aquí algunas imágenes, algunos tipos de fusibles, ¿no? Y aquí tenemos lo que viene a ser un ratito, los símbolos, ¿no? Tenemos fusibles monopolares, fusibles bipolares, fusibles tripolares y fusibles seccionadores tripolares. Bien, su identificador viene a ser la letra F. Bien, y aquí, esto de aquí también es importante a la hora de seleccionar un fusible, es sus características o su letra, por así decirlo. El fusible va a estar conformado por 2 letras, o sea, la designación del fusible, ¿no? La primera letra puede ser la letra G o la letra A, y la segunda letra puede ser G, L, M o R, en mayúsculas, ¿bien? ¿Qué quiere decir la primera letra si fuera G? Que es un fusible de distribución. Si fuera de la letra A, viene a ser un fusible de acompañamiento, acompañan a otros dispositivos de protección. ¿Qué quiere decir? Que ya hay otros dispositivos de protección presentes en la red y se le está agregando también un fusible. Y en la segunda letra, si usamos la letra G, viene a ser un fusible de uso general. La letra L viene a ser un fusible que protege las líneas eléctricas. La letra M es para motores, específicamente para motores. Y la letra R son fusibles de actuación rápida. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Como habíamos visto aquí, al inicio, vimos que este fusible era un fusible de tipo G minúscula, G mayúscula, ¿verdad? Vamos a ver el cuadro. ¿Qué es un fusible G minúscula, G mayúscula? Que justamente está aquí también, este de aquí, viene a ser un fusible de distribución y a la vez de uso general, ¿no? Fusible de distribución y un fusible de uso general. G, G. Aquí tenemos otro fusible, por ejemplo aquí, miren. Si se puede observar aquí, tenemos un fusible de tipo AR. ¿Qué quiere decir? Que es un fusible de acompañamiento, o sea que ya hay dispositivos de protección y aparte es un fusible de actuación rápida. Otras características que van a presentar mis fusibles que se puede observar es su intensidad nominal. Esta intensidad nominal es a la cual un fusible va a funcionar sin derretirse. Tenemos la tensión, ¿no? Aquí, si no me equivoco, no se ve bien, pero parece que es 440. Bueno, acá tenemos otro tipo de fusible, ¿no? Donde tenemos que este fusible es para 6 amperios, trabajan con 500 voltios y por ahí debe estar su designación, que no se ve. Ya, y otra característica es el poder de corte. Poder de corte también es muy importante saber porque cuando se produce un cortocircuito, el fusible va a interrumpir hasta cierto punto. Pero si la corriente es excesivamente grande, se va a producir un arco de corriente. Bien, ese arco de corriente ya son miles de amperios, ¿no? Y eso ya depende de la capacidad de mi fusible. Creo que aquí se puede observar. No, solo me dice que es de 40 amperios. No sé, pero sí se entiende. Entonces, para nosotros elegir un fusible para nuestro circuito sistema, tenemos que ver primero
la tensión a la cual va a funcionar, la intensidad nominal y aquí el tipo, ¿no? El tipo de fusible. Aquí tenemos más ejemplos, como por ejemplo el GL y el A. El GL es un fusible de distribución de protección para líneas eléctricas y el AM es un fusible de acompañamiento para motores. Listo. Tenemos también formas de fusibles, ¿no? Pero ya no vamos a andar mucho en el tema, ya que es básicamente saber cómo seleccionar un fusible, ¿no? Tenemos, bueno, como mencionar, ¿no? Tenemos fusibles cilíndricos, tenemos fusibles boca de botella, en forma de una botella, ¿no? Y de otros tipos, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De cómo empezar a seleccionar los demás dispositivos de control. Aquí nos dice, ¿no? Utilizaremos como ejemplo el dimensionamiento de equipos de protección para un motor de la marca WEC. Ahí se puede observar en la placa, ¿no? WEC. Y un tablero de control ubicado a 150 metros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a tener aquí mi tablero y mi motor va a estar ubicado a una distancia de 150 metros. Bien. Las características de mi motor las vamos a sacar de la placa, ¿no? Pero las que necesitamos son las siguientes. La potencia de mi motor. Vamos a buscar cuál es. Aquí. 10, ¿no? 10 HP. Que es 7.46 kilowatts. Tenemos el voltaje de funcionamiento de nuestra red. Vamos a tener que funciona a 220. Tenemos un factor de potencia de 0.83. Aquí está. Y tenemos una eficiencia del 91.7%. ¿Dónde podemos ubicar la eficiencia? La ubicamos ahí. Esta es la eficiencia. Va a tener una eficiencia de 91.7%. Como habíamos visto en la clase inicial, ¿no? Vemos que es un motor trifásico, ¿no? Estas son las, en este caso, los voltajes en los cuales funciona. Nosotros estamos suministrándole 220, ¿no? Entonces estaría dentro de este rango. Trabajaría dentro de este rango con un amperaje de entre 27.4 a 24.8 amperios. Y si trabajáramos con 460 sería de 12.4. ¿Sí? Tipo de diseño NEMA B. Esto también le acabamos de ver, ¿no? Según el cuadro. Tipo B, que la corriente pico va a ser de 3.15 a 3.55 veces más la potencia de arranque, ¿no? Todas esas características lo podemos observar en las placas de los motores. Al menos en este motor sí se puede. Clase F, también, ¿no? Este es el aislante. El aislante es clase E. También, si no me equivoco, lo hemos visto aquí. Aquí está, clase FB, aguanta hasta 155 grados. Bien. ¿Qué más? Otras características que podemos ver. Acá está el tipo de conexión. Doble delta o doble triángulo, ¿no? Esta es la que se va a utilizar. Que se explicó en la sesión 1, ¿no? Que es para una cierta cantidad de voltaje y demás datos, ¿no? A ver qué otro dato podemos encontrar aquí. Que funciona a 60 Hz. Tenemos un factor de servicio de 1.25. Esto es muy importante a la hora de diseñar o de dimensionar dispositivos de protección, ¿no? Bien, peso 82 kilos y más datos, ¿no? Pero vamos a empezar. Lo primero, ¿no? Primero debemos hallar la potencia eléctrica de mi motor y luego procederemos a hallar la corriente. Primero, tenemos los siguientes datos. Un momentito acá. Tenemos los siguientes datos, ¿no? Potencia de motor es 10 HP, que equivale a 7.46 kilowatts, voltaje 220, factor de potencia 0.83, eficiencia 91.7% y el raíz de 3, que es la constante trifásica. Primero vamos a hallar la potencia eléctrica. Como habíamos mencionado, la potencia eléctrica viene a ser igual a la potencia de mi motor dividido entre la eficiencia. ¿Cuál viene a ser la potencia de mi motor?
7.460 watts o 7.46 kilos. ¿Sí? Luego tenemos la eficiencia que es un 91.7%, o podríamos decir que es del 0.917, ¿no? Al dividirlo nos bota una potencia eléctrica de 8.135.2 watts o 8.13 kilowatts también, ¿no? Una vez que nosotros tenemos este dato, procedemos a hallar la corriente. Para nosotros hallar la corriente, se utiliza esta fórmula, donde la potencia eléctrica va a estar dividida entre la raíz de 3, que es una constante trifásica, multiplicada por mi voltaje y por mi cos, ¿bien? O factor de potencia. Entonces, simplemente vamos a reemplazar los datos. La potencia eléctrica es 8.135.2, raíz de 3 es lo mismo, el voltaje de trabajo es 220 y mi cos es de 0.80. Entonces vamos a tener una corriente nominal de 25.72 amperios, que si vamos a la placa de datos, se encuentra dentro de los valores de aquí, ¿no? Justo coincide. Está entre 24.8 y 27.4. Y aquí está 25.72. O sea, está dentro de los valores posibles. Entonces, está bien. Si coincide. Ahora, aquí vamos a utilizar el término que les había mencionado, que es muy importante, que es el factor de, ¿cómo se llamaba? El factor de servicio, ¿bien? El factor de servicio. Para este motor es 1.25. ¿Para qué me sirve esto? Para hallar la corriente de diseño. La corriente de diseño viene a ser igual a la corriente nominal que yo he hallado aquí, multiplicado por mi factor de servicio. Y me va a salir una corriente de diseño de 32.15 amperios. Con esta corriente yo voy a empezar a dimensionar mis equipos de protección. Yo elegiría aquí más o menos un fusible de 30 amperios, ¿no? De 32 amperios. Ahora, ya hemos hallado la corriente de diseño. ¿Qué sigue? Ahora vamos a dimensionar o a seleccionar el cable. Dimensionamiento de conductores eléctricos. Lo primero es determinar la corriente. Ya lo hemos hecho, ¿no? Aquí está. Y luego determinamos la corriente de diseño, que también aquí está. Esta es la corriente nominal y la corriente de diseño de mi motor. Luego de eso, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la caída de tensión, que tiene que ser menor al 3%. Este paso 3 es lo que vamos a hacer a continuación. Luego vamos a calcular la sección del conductor, o sea, como vimos en la sección 1, vamos a calcular el grosor, ¿no? Luego la sección de mi cable, mi conductor. Vamos a buscar en su tabla cuál coincide, ¿no? Y vamos a verificar la caída de tensión con el valor del cable que nosotros elijamos en la tabla. Bien, disculpen, vamos a empezar. Aquí, lo primero que vamos a hacer es calcular la caída de tensión. Vamos a suponer una caída de tensión del 3%, ¿no? El 3% de 220, que es el voltaje con el cual yo estoy trabajando. Si lo resolvemos, tenemos que el 3% es 6.6 voltios. ¿Qué quiere decir? Que la caída de tensión que yo voy a obtener en mi instalación tiene que ser menor a 6.6 amperios, ¿no? Menor al 3%. Listo, ya tenemos el. Ahora vamos a calcular la sección de mi conductor. Para nosotros calcular la sección de mi conductor, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la raíz de 3 multiplicado por la resistividad de mi material, por la corriente de diseño, por la longitud del cable por el cosfi, dividido entre la caída de tensión. Este primer cálculo lo vamos a realizar suponiendo una caída de tensión como máximo de 6.6 voltios. Reemplazamos los datos, raíz de 3 por 0.017, la corriente de diseño que hemos hallado, esta resistividad está en una tabla, la corriente de diseño que hemos hallado es 32.15, la longitud de mi cable en este caso es de 150 metros, o sea, mi tablero está a 150 metros de mi motor, o viceversa, y mi COSFI de 0.83.
Y el diferencial de potencial es de 6.6 voltios. Nosotros, al resolver todo este problema, esta ecuación, nos va a salir que tenemos una sección transversal de aproximadamente 17.85 milímetros cuadrados. Ahora, nosotros con este valor vamos a ir a la tabla a buscarlo, ¿no? ¿Y cuál es el que más se aproxima? Se aproxima el 21.14 en la parte de calibre, ¿no? Aquí tenemos 13.29, es el anterior, entonces este no, tiene que ser superior. Entonces, elegimos el 21.14 milímetros cuadrados. Y si nosotros observamos, este de aquí va a ser un cable número 4. ¿Ven? Un AWG número 4. Y me va a soportar, en este caso, corrientes de más o menos 70 amperios, ¿no? 25 amperios. Entonces, sí está dentro, porque recordamos que era de 32.15, que así lo va a soportar, no hay problema superior. Entonces tenemos que vamos a elegir un cable AWG número 4 para 21.14 milímetros cuadrados. Recuerden, 21.14 milímetros cuadrados va a ser el valor de mi sección del conductor. Ahora, vamos al paso número 5. En el paso número 5 lo que vamos a hacer es calcular la caída de tensión, pero ya en este caso, con el calibre del cable que yo he elegido en la tabla. Los datos de arriba son los mismos, ¿no? Y calculo con ese mismo calibre, ¿no? Con 21.14, ya que el cálculo anterior que habíamos hecho era suponiendo, ¿no? Era como una suposición, ¿no? De un máximo de 3, de una caída de tensión máxima de 3%. Entonces calculamos, resolvemos y vamos a obtener una caída de tensión de 5.57 voltios, que comparándolo con la caída de tensión es menor a 6.6. Entonces, está bien. ¿Por qué? Porque es menor al 3%. La caída de tensión es menor al 3%. Menor a 6.6. ¿Sí? Entonces, de los 220 voltios, no, me va a llegar más o menos 215. Aproximada. Ahora, una pregunta que surge aquí, ¿cómo yo puedo solucionar esta caída de tensión, ¿no? Que se produce a la hora de conectar mi tablero con mi motor? Una respuesta o una solución para ello es aumentando la sección transversal. Si nosotros aquí, utilizando los mismos datos, reemplazamos y le aumentamos una sección transversal, por ejemplo, ponemos aquí el que sigue, ¿no? 26.6, la caída de tensión va a ser mucho menor, que puede salir hasta 4 puntos y algo, ¿no? Entonces, se observa matemáticamente que al aumentar la sección transversal de mi cable, voy a reducir la caída de tensión. Entonces ya hemos seleccionado mi cable. ¿Bien? Ahora, aquí... Ah, no. Bien, hasta ahí vamos bien. Hemos seleccionado mi cable. A ver un poquito. Vamos a borrar aquí. Ya. Sigamos. Ahora vamos a seleccionar la llave termomagnética. Pero antes de ello, una breve descripción, ¿no? Una llave termomagnética viene a ser un dispositivo de protección que va a tener dos. Va a tener en este caso, dos formas de proteger a mi circuito. Va a tener una protección magnética y una protección térmica. Es por eso que se llama termomagnética. Aquí está, este es su símbolo, ¿no? La parte que nos muestra así como casi un cuadrado viene a ser la parte térmica. Y esto de aquí, este símbolo me indica una protección magnética. Este es el accionamiento. El disparador magnético, en este caso, va a actuar frente a corrientes de cortocircuito. Bien, esto es de acción rápida. Y la parte térmica es más lento. Esto es debido a sobrecarga. Si hay un cortocircuito, ¿cuál es el que se va a accionar? La parte magnética. ¡Pum! Se acciona y abre el circuito. Y si tenemos una carga, se va, en este caso, a disparar la parte térmica, ya que aquí hay dos metales, ¿no? Que al momento de que hay un aumento de temperatura, se van a deformar, pero uno más que otro
causando una curvatura y eso accionando otro mecanismo que va a abrir mi llave termomagnética, ¿no? Entonces, esa es la función de una llave termomagnética. Me protege frente a cortocircuitos, parte magnética de abajo, y frente a sobrecarga, que es la parte T. Aquí a la izquierda podemos observar los símbolos, ¿no? Esto de aquí es en un diagrama multifilar. Si nosotros hablamos de un diagrama unifilar, simplemente sería como el primero, pero indicando el número de cables, ya sea con guiones o con una línea y escribiendo el número de cables. Tenemos interruptores termomagnéticos o magnetotérmicos unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. Este de aquí es más utilizado para sistemas trifásicos. Aquí tenemos las partes, o sea, cómo nosotros podemos leer nuestra llave termomagnética, ¿no? O cómo, qué significa, ¿no? Cada numerito, todo eso. Lo primero aquí es el fabricante. Por ejemplo, aquí es de la marca Siemens. En la parte de abajo tenemos la intensidad nominal con la cual funciona, ¿no? Algunos tenemos, oh, creo que hay un dibujo, acá. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos lo que viene a ser que funciona, tiene una corriente nominal de 40 amperios, ¿no? El fabricante es Shin, hasta ahí vamos bien. Vamos a borrar aquí un momento para que se pueda visualizar mejor. Ya. Vamos a cambiar el color. Ahí está. A ver. Tenemos el tipo de curva. Este tipo de curva es muy importante a la hora de seleccionar una llave termomagnética, ¿no? Tenemos curvas tipo B, tipo C, tipo D y tipo curva ICP. Para motores puede ser la curva tipo C o la curva tipo D. Bien. La primera parte de esta parte, en este caso térmica, y la parte magnética es la de aquí de mora. Es muy parecida a la de los fusibles, ¿no? Y esta es sección rápida, esta es al instante. Entonces la curva para motores puede ser la tipo C o la tipo D. Tenemos el modelo, el símbolo, ¿no? Acá tenemos dibujado su símbolo, y acá está. En esta parte más o menos se observa, acá le estoy tapando. Ay, perdón, disculpen. Aquí. Tenemos aquí algunas cuentas con indicadores, ¿no? La mayoría, si no me equivoco. Bueno, cuenta con indicadores, ¿no? De si está conectado o desconectado. Y la tensión nominal a la cual funciona, también nos dice ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí está tensión nominal, aquí está, 400 voltios. Bien, estos son los tipos de curva. La forma de leerla, como les mencioné, es muy parecida a la curva de los fusibles. Bien, sigamos entonces. Borramos todo esto. Y aquí ya elegimos, ¿no? En este caso, según lo que hemos calculado, ¿cuál era la corriente de diseño? 32.5 amperios, ¿no? Acá está. Tiene que ser un trifásico con 40. Tiene que ser superior. Se tiene que cumplir esta regla de aquí, que es muy importante. Que el valor de la corriente nominal de mi llave termomagnética tiene que ser mayor a mi corriente de diseño. Mi corriente de diseño, ¿cuánto era? 32.15. Es de 32.15, ¿verdad? Y mi ITM tiene que ser superior, según esta regla, entonces 40 está bien. Y la intensidad que soporta mi cable tiene que ser mayor a la que soporta mi llave termomagnética. ¿Cuánto es aquí? Es de aproximadamente 85. Lo colocamos aquí y aquí está. Entonces podemos observar que ya elegimos nuestra llave termomagnética de forma correcta, haciendo que se cumpla lo de aquí. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Hemos elegido el componente principal. Ahora vamos a hablar un poco sobre los guardamotores, ¿no? Que también son muy usados
Es un dispositivo electromecánico exclusivo para el comando de motores, ya que se compone de un relé térmico y un contactor. Su símbolo es prácticamente el mismo, ¿no? De una llave termomagnética. Pero ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué diferencia tiene este con una llave termomagnética? Es que esta de aquí se utiliza principalmente para el arranque y para parar de motores, ¿no? Ya que tenemos ahí un botón llamado como una prueba, ¿no? Podemos con el stop, por ejemplo, detener, interrumpir el paso de la corriente o iniciar, como un filtro. Y otra diferencia es que en una llave termomagnética y corriente nominal es fija. Por ejemplo, el anterior que vimos era 40 amperios y ahí queda. En cambio aquí tiene la opción de que esta es variable, o sea, está dentro de un intervalo de valores. Me va a permitir a mí seleccionar ella, ¿no? Regulación de la corriente nominal y funcionamiento. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? En esta ruedita y aquí en esta ruedita. Esta de aquí es una palanca de encendido y apagado, ¿no? Estos son los contactos de salida y contactos de entrada, ¿no? Acá tenemos el símbolo cuando es de palanca, que es como una palanca, ¿sí? Y aquí el símbolo de un botón, ¿no? Pero en sí es muy parecido al de una llave termomagnética, es prácticamente el mismo. Y para seleccionar, en caso queramos seleccionar uno, es lo mismo, utilizamos la corriente de diseño, ¿no? Mi corriente de diseño de aquí, y tenemos que elegir un guardamotor en el que este valor esté dentro de su intervalo, ¿no? de amperaje, ¿no? Y elegimos el de aquí, ¿no? Que tenemos valores entre 25 a 40 amperios. Y justamente este de aquí, miren, 25, 40. La potencia es de 8K, 15K, ¿ves? O sea, sí cumple, está bien. En este caso, siempre la corriente. La corriente, o sea, si seleccionamos por corriente. Borramos aquí y seguimos, ¿no? Hasta aquí hemos seleccionado la llave termomagnética, cómo más o menos seleccionar un fusible, ¿no? La idea, ya más o menos ya ustedes entendieron, ¿no? Es según la corriente. Ahora aquí tenemos lo que son los dispositivos de carga, ¿no? ¿Qué son los dispositivos de carga? ¿Para qué sirven y cómo se funcionan? Aquí vamos a hablar principalmente de contactores. Bien. ¿Qué son los dispositivos de carga? Dice, se pueden definir como los dispositivos que requieren de energía eléctrica para funcionar. ¿Bien? Sirven para cerrar o abrir circuitos en carga o en vacío, cuando intervienen cargas de intensidad que pudieran producir algún efecto perjudicial para quien lo accione, como por ejemplo en maniobras de apertura y cierre en motores. Empecemos ahora con el contactor. El contactor viene a ser un dispositivo electromecánico, ¿no? Que va a ser utilizado para el control de motores, ¿no? Esto se puede accionar a distancia al abrir o cerrar circuitos, ¿no? Sus terminales. Entonces aquí tenemos cómo se compone un contactor, las partes internas de un contactor, ¿no? ¿Y cuál es aquí la parte que hace todo? Es mi bobina. La bobina se va a energizar mediante dos terminales. Estas terminales se conocen como mi A1 y mi A2. Al energizarse, va a hacer que este resorte jale a todos estos contactos, haciendo que estos se unan, ¿sí? ¿Sí? Y los que están cerrados se abran, ¿no? Estos son los contactos de fuerza y estos son los contactos auxiliares. Hay contactores que no tienen contactos auxiliares, solamente tienen contactos de fuerza. Y cuando no tienen contactos auxiliares, se les tiene que añadir de forma externa. Y vienen a ser los de aquí, ¿no? Los contactos auxiliares, que se montan encima. Justamente acá tenemos un contactor que no presenta, perdón, un contactor, no, este sí presenta, pero hay contactores que no tienen contactos auxiliares, entonces se le tiene que añadir. ¿Sí? ¿Sí? Digamos aquí, ¿no? Tenemos contactos de fuerza y todo eso.
Ahora, hay contactores que pueden accionarse con corriente alterna o con corriente continua. Eso ya depende de la persona que lo elija. Aquí a la izquierda tenemos los símbolos. ¿Cuál es el símbolo en sí de un contactor? Viene a ser la unión de la bobina con los contactos de fuerza y los contactos auxiliares. Más o menos me queda así, ¿no? Pero sí se entiende. Esto es todo en una sola línea. Ay, disculpen. Ay, ya ves. Tu identificador viene a ser la letra K, ¿no? Por eso, por ejemplo, vemos, ¿no? KM1, KM2, ¿no? KT1, KT2. Tu identificador siempre va a ser la letra K. Ustedes ven una letra K, allá es un contactor. O, en este caso, claro, un contactor, ¿no? Un elemento electrónico. Bien. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de conexión de mi contactor. Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen, ¿no? De cómo es la conexión, ¿no? De un motor. Que se da en los contactos de fuerza, ¿no? Aquí tenemos un motor conectado, ¿no? Y se acciona mediante un interruptor, ¿no? Y cómo se vería en un circuito real, más o menos así, ¿no? Tenemos nuestras borneras, nuestra llave termomagnética, la magnetotérmica, en este caso es una de 4 polos, ¿no? Uno para 4 polos. Y aquí, ¿no? Mediante este interruptor, nosotros vamos a accionar nuestro contactor, ¿no? Haciendo que pase la energía hacia mí. Y este de aquí es un cable de tierra. Siempre es recomendable que vaya conectado a la carcasa de mi motor. Bien, sigamos. Y aquí está lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que cuando mi contactor no presenta contactos auxiliares, se le puede agregar y se lo monta encima. Bien, estos son sus símbolos, ¿no? Y los números son 53, 54, 61, 62, 71, 72, 83, 84, ¿no? Pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos, o pueden ser normalmente cerrados, ¿no? Así es como se vería físicamente. Ahora, bien, aquí podemos observar, a ver un momentito, bien. ¿Cómo seleccionar ya? O sea, ya vimos que es un contactor y cómo está compuesto internamente, ¿no? Y aquí, la selección, ¿no? Del contactor. Tenemos varias categorías del tipo AC, puede ser AC1, AC2, hasta AC8A, 8B o DC, ¿no? O sea que funcionan con alimentación alterna, o sea que la bobina se acciona con la alimentación alterna o con un continuo. En este caso vamos a seleccionar un contactor de tipo AC, si no me equivoco, AC3, ¿no? Es de una categoría AC3, ¿no? Para el arranque de motores tipo jaula de ría, arranque encendido y apagado. Y según la potencia, recordamos que tenemos una potencia de 8000 y una corriente de 32. ¿Cuál es el que pesa más? La corriente. Entonces vamos a ver una corriente superior, que es de 40 amperios. Sería el de aquí, la categoría AC3, ¿no? 40 amperios. Y pues este puede soportar una potencia de hasta 18.000, ¿no? 18.5 kilowatts. Pero como les habíamos dicho, lo más importante aquí es la corriente. Entonces ya seleccionamos nuestro contactor. Ahora vamos a hablar un poco de los relés térmicos, ¿no? A ver, ya. Hablamos un poco de los relés térmicos, ¿no? Que sirven en este caso para la protección también de nuestros circuitos, ¿no? Para la sobrecarga. Aquí tenemos lo que vienen a ser las partes, ¿no? Esto de aquí se conecta en la parte inferior de mi contactor, ¿no?
Aquí tenemos para regular el límite de corriente, un botón de parada, contactos auxiliares, ¿no? Estos de aquí pueden ir, por ejemplo, a una luz piloto, ¿no? Que me indique cuando hay alguna falla, cuando se acciona y una sobrecarga, se acciona, se prende el piloto, ¿no? Ese es normalmente, serían el normalmente abiertos. Esta sería su curva de funcionamiento, que es lo mismo que la del fusible, ¿no? Esto de aquí es 2 veces la corriente nominal, 3 veces la corriente nominal, ¿no? Si la corriente nominal aumenta 3 veces, este de aquí va a actuar en más o menos 20 segundos, ¿no? Si le damos una corriente ya de 10 veces la corriente nominal, va a actuar en 3 segundos y así sucesivamente, ¿no? Y aquí ya tenemos lo que viene a ser la selección del mismo. Hemos seleccionado un relé térmico. Perdón, para nosotros seleccionar el relé térmico, o sea, los valores que van a ir aquí, se multiplica por un factor de 0.8 para la corriente mínima y entre 0.8 para la corriente máxima. Bien, multiplicamos si tenemos una corriente mínima de 20.57 y una máxima de 32.15. ¿Cuál es el que más se aproxima? El de aquí, ¿no? 28, entre 28 y 36. Perdón, el de acá, entre 23 y 32. Ese es el que más se aproxima. Y sería el que está aquí, ¿no? Entre 23 a 32 amperios. 23 a 32 amperios, ¿no? Y se puede ver más en detalle. Hay algunos relés térmicos en la parte de sus entradas, me va a permitir moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Para elegir con cuánta corriente se va a trabajar. ¿Bien? Hasta aquí hemos visto la sección número 2, la cual nos enseña cómo seleccionar, ¿no? los componentes de protección y de carga en este caso de un circuito, ¿no? En este caso hemos hecho de un arranque directo de un motor. Bien, y también cómo tener una idea, ¿no? Al momento de seleccionar los motores, los tipos de sobrecarga que hay y demás.